La argumentación y el pensamiento crítico son habilidades fundamentales para evaluar la validez y la verdad de los argumentos y afirmaciones. Veamos cómo se relacionan con estos conceptos. Validez se refiere a la estructura lógica y coherente de un argumento. Un argumento es válido cuando la conclusión se sigue lógicamente de las premisas. En lógica formal, un argumento válido significa que, si las premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente también lo será. Sin embargo, la validez no garantiza la verdad de las premisas o de la conclusión, solo la relación lógica entre ellas. Verdad es la correspondencia entre una afirmación o proposición y la realidad. Una afirmación es verdadera si concuerda con los hechos objetivos y comprobables. Determinar la verdad implica evaluar la evidencia, la coherencia interna y la consistencia en el conocimiento establecido o verificable. El pensamiento crítico implica analizar y evaluar curiosamente los argumentos y las afirmaciones, considerando la lógica interna de los argumentos para determinar su validez, la evidencia proporcionada para respaldar las premisas y conclusiones, la consistencia de los argumentos con el conocimiento previo de las observaciones y los datos disponibles, la identificación de posibles sesgos, falacias lógicas o manipulaciones retóricas que puedan afectar la validez o la verdad de un argumento. Para determinar la validez y la verdad de un argumento, es esencial emplear un enfoque crítico que no solo considere la estructura lógica del razonamiento, sino también la evidencia respaldatoria y su coherencia con lo que es sobre el tema en cuestión. Además, es importante reconocer la verdad puede ser relativa a conceptos específicos y que nuevas evidencias o perspectivas pueden modificar nuestras conclusiones previas. En resumen, la argumentación y el pensamiento crítico son herramientas claves para evaluar la validez y la verdad de los argumentos, permitiendo un análisis más riguroso y comprensión más profunda en los temas de discusión. La argumentación en filosofía es fundamental para el desarrollo y la comunicación de ideas. La filosofía se ocupa de cuestiones fundamentales sobre la existencia, la realidad, el conocimiento, la moral y otros temas. Y la argumentación es la herramienta mediante la cual los filósofos expresan y defienden sus puntos de vista. Aquí hay algunos aspectos clave de la argumentación en filosofía. Primer punto, claridad y precisión. Las argumentaciones filosóficas deben ser claras y precisas. La filosofía implica la exploración de conceptos abstractos y la claridad en la expresión es esencial para evitar malentendidos. Lógica formal e informal. Los argumentos en filosofías a menudo se presentan en forma de lógica formal o informal. La lógica formal utiliza estructuras formales como proposiciones y reglas de inferencia, mientras que la lógica informal se basa en patrones más flexibles y se centra en la persuasión. Premisas y conclusiones. Los argumentos filosóficos generalmente consisten en premisas que respaldan una conclusión. Evaluación crítica. La filosofía implica la evaluación crítica de argumentos. Los filósofos examinan las premisas para determinar su verdad o plausibilidad y evalúan la validez de la inferencia que conduce a la conclusión. Falacias. La identificación de falacias es crucial en la argumentación filosófica. Las falacias son errores de razonamiento que pueden socavar la validez de un argumento. Coherencia. Los argumentos filosóficos deben ser coherentes en su estructura y contenido. La coherencia implica que las premisas y la conclusión estén conectadas de manera lógica y que no haya contradicciones internas en el argumento. Relevancia. Las premisas deben ser relevantes para la conclusión que se pretende establecer. La introducción de información irrelevante puede debilitar un argumento. Diálogo filosófico. La argumentación en filosofía también se lleva a cabo a través del diálogo. Los filósofos a menudo se comprometen en discusiones estructuradas donde presentan y defienden sus puntos de vista, responden a objeciones y buscan clarificar conceptos. El pensamiento crítico en filosofía se refiere a la capacidad de analizar, evaluar y cuestionar de manera reflexiva y sistemática las ideas, argumentos y creencias. Se trata de un enfoque que busca ir más allá de aceptar información de manera pasiva, fomentando la habilidad de pensar de manera independiente y lógica. Aquí hay algunos aspectos clave del pensamiento crítico en filosofía.
Número 1. Análisis de argumentos. El pensamiento crítico implica descomponer los argumentos en sus componentes básicos, identificando premisas y conclusiones. Esto ayuda a evaluar la validez y la solidez de un razonamiento. Número 2. Evaluación de evidencia. Los filósofos críticos examinan las pruebas y evidencias presentadas para respaldar las afirmaciones. Esto implica cuestionar la calidad y la relevancia de la evidencia en relación con conclusión propuesta. Número 3. Claridad conceptual. El pensamiento crítico busca la claridad y la precisión en el uso de conceptos. Los filósofos críticos se esfuerzan por definir los términos de manera clara y evitar ambigüedades que puedan dar lugar a malentendidos. Número 4. Consideración de perspectivas alternativas. El pensamiento crítico impulsa a considerar diferentes puntos de vista y argumentos. Se busca evitar el sesgo y desarrollar una comprensión más completa y matizada de un problema o cuestión. Número 5. Escepticismo razonable. Los filósofos críticos adoptan una actitud de escepticismo razonable. No aceptan afirmaciones sin un examen cuidadoso y están abiertos a cambiar de opinión cuando se presentan razones convincentes. Y número 6. Autoevaluación. El pensamiento crítico también implica la capacidad de reflexionar sobre el propio pensamiento. Los filósofos críticos se preguntan a sí mismos sobre la consistencia de sus propias creencias y la solidez de sus argumentos. La noción de la validez. La noción de la validez en filosofía se utiliza en varios contextos y su significado puede variar según el área específica de la filosofía en la que se aplique. Por ejemplo, si todas las personas son mortales y Sócrates es una persona, entonces Sócrates es mortal. Aquí hay algunas formas en las que se puede entender la validez en distintos contextos filosóficos. En la lógica, la validez se refiere a la propiedad de un argumento en el cual, si las premisas son verdaderas, la conclusión también debe ser verdadera. Un argumento válido es aquel en el cual la conclusión se sigue lógicamente de las premisas. La validez en este contexto se relaciona con la estructura formal del argumento, independientemente del contenido de las afirmaciones. En la ética, la validez puede referirse a la corrección lógica de un razonamiento ético o a la justificación moral de un principio. Se pregunta si una conclusión ética se sigue lógicamente de las premisas y si estas premisas son éticamente aceptables. La metodología científica. En filosofía de la ciencia, la validez puede referirse a la validez de un método o enfoque científico. Se pregunta si un método científico es válido para obtener conocimientos confiables y si los resultados obtenidos son válidos en el sentido de ser generalizables y aplicables en un contexto más amplio. Epistemología. En epistemología, la validez puede relacionarse con la justificación de creencias o conocimientos. La verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es un concepto central en la filosofía y ha sido abordado por filósofos a lo largo de la historia de diversas maneras. Por ejemplo, si afirmamos que el agua hierve a 100 grados Celsius a nivel del mar, esta afirmación es verdadera porque corresponde a un hecho verificable. Aquí hay algunas perspectivas y teorías relevantes. La correspondencia. En la teoría de la correspondencia sostiene que una proposición es verdadera si corresponde a un hecho o estado de cosas en el mundo. Esta idea se remonta a filósofos como Aristóteles. La coherencia. La teoría de la coherencia sostiene que una proposición es verdadera si se ajusta o se correlaciona adecuadamente con un sistema más amplio de creencias. Este enfoque es defendido por filósofos como Benedetto Croce. Pragmatismo. Desde la perspectiva pragmática, la verdad está vinculada a la utilidad práctica para filósofos como William James y John Dewey. La verdad es lo que funciona en práctica y tiene valor para la acción. Lo consensual. Algunos filósofos sostienen que la verdad es lo que es aceptado por consenso en una comunidad o sociedad. Esta perspectiva se relaciona con las teorías sociales de la verdad. La verdad como revelación. En ciertas corrientes religiosas y filosóficas espirituales, la verdad se ve como una revelación divina o espiritual que va más allá de la comprensión humana ordinaria. El constructivismo. Desde una perspectiva constructivista, la verdad es construida por la mente humana y puede variar entre diferentes perspectivas. El constructivismo se ha aplicado en campos como la epistemología y la sociología del conocimiento. Verdad como proceso.
Algunos filósofos contemporáneos ven la verdad como dinámico en evolución más que como un estado estático. La verdad se construye y reevalúa a medida que avanzamos en nuestro entendimiento.